Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha, por favor? Sí, Ay, Muy buenos gracias. días, muy buenos días Muy buenos días para todo y para todas. para Jan, todo y para todas. un abrazo. Jan está sin audio, por eso dice que no puede hablar. Yo Sí, también, yo también estaba sin audio, por eso te preguntaba que si me escuchaba, porque anoche no tenía audio. muy bien, te escuchamos. Em, bueno, son las 10 en punto y haciendo honor hoy, pues a todo esto, vamos a esperar un par de minutos para que todos los expositores se nos conecten y poder iniciar este gran espacio. Entonces, un par de minutos y ya nos conectamos todos al, al inicio. Ok. Hola, Gudelio. Buenos días, doctora Guillermina. Saludos. Hola, Hola, doctora Guillermina, buenos días. ¿cómo estás, Martita? ¿Cómo sigues? Allí luchando, luchando con muchas cosas, pero quería conectarme hoy para saludarlos y para verlos, porque pues estoy Qué, ausente. ay, qué bueno, nos da muchísimo gusto verte. Gracias, Dios, gracias. Para mí es gratificante verlos. Sí, perdón, yo tengo apagada no sé, Sus, cerrada sí. mi pantalla porque aterricé en el buró y me di un trancazo que me da pena mostrarlo. Ay, no, cuánto lo siento. Y fíjate que ya se me quitó bastante, pero parecía que tenía yo una barba negra horrible hace unos 3 días, No, espantosísima, siguiendo el problema de que ya a cierta edad se cae uno, se pega uno por todos lados, da pena, ¿no? Así es que, bueno, la voy a aprender, pero aviso que me da pena. no, tranquila, qué bueno verla. Ujú. Ay, doctora, Ya, mucho pues ahí, gusto. no quiero enseñarla. Ay, sí. No, sí, Ay, tremendo. ¡ah! Dios mío, por Dios. Sí. Y lo peor del caso es que se me movió el trancazo para todos lados. Y ayer era una cosa espantosa porque no podía yo hablar mucho, porque me daba tos, me agarraba horrible. Luego, Se ha podido fracturar la mandíbula. ay, no, imagínate, sí, cierto, imagínate. Uy, no, No, gracias. sí, de por sí ahí tengo una bola ahí tremenda. Pero sí, estuvo duro. Pero bueno, mientras podamos seguir adelante, ¿verdad? Así Mi- nos toca. Ay, sí, estuvo tremendo. Ujú. Así es que ahí vamos, ¿verdad? Que se mejore. Gracias, Martita. Gracias, Hola Budelia. doctora, hola a todos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Saludos. Saludos. Todos acá. Hola, hola. Ya está también María Elena. Perfecto, perfecto. Entonces, creo que ya con estas 8 personas podemos empezar con nuestra canción de bienvenida. Ujú. Gracias, mi estimado Giovanni. Hola, María Elena. Ok, no, Nos la hace de emoción, Giovanni.
Ujú. ¿Será que le sirve el audio también o tiene Sí, mismo? sí, sí, él tiene bien la... ¿Él sí? Ajá. Sí, sí, perfecto. Giovanni, y bueno, a todos y todas, buenos días, qué grato. Jan tuvo la dicha de podernos grabar todo una bienvenida, entonces la voy a transmitir para todos y ella nos va a dar los parámetros y también en este video nos va a dar su, eh, la línea que vamos a seguir hoy. Saludos a todas y todos. Hoy les envío una grabación por razones fuera de mi control. Como ya saben, esta reunión es para introducir el trabajo ya encaminado en el grupo de educación IA con la doctora Guillermina Baena y también para hablar de la certificación. En mi primera lámina pueden ver la agenda de hoy y mientras que lo lean voy a proceder con el marco filosófico de esta iniciativa. Se trata de 5 pilares. Número 1, la educación de hoy no es ni para hoy ni para el futuro. Requerimos otra educación. Número 2, existen ejemplos interesantes a nivel mundial de nuevos experimentos educativos que valen la pena explorar. Número 3, queremos documentar más sobre la situación de la educación en Latinoamérica y el Caribe. Número 4, somos un grupo de interesados en este tema con experiencia, trayectoria y pasión. Número 5, la fe nos certifica al cumplir el proceso. Bueno, aquí la lámina sobre la certificación, que incluyen 4 áreas de trabajo. Número 1, los videos de las clases. Número 2, hacer una presentación, tal como lo hizo Daniel el 11 de abril y María Elena y Eduardo el 2 de mayo. Número 3, contribuir a la producción del documento final, Guía de Aprendizaje para Educadores Transformadores GAET. Y número 4, mantenerse al día. Notan, por favor, que solamente el número 3 habrá que coordinarlo con la doctora Baena y o mi persona. Los 1, 2 y 4 están completamente en sus manos. Y la tercera y última lámina nos dará una primera vista del GAET. Por ahora incluye el diagnóstico Delphi, liderazgo del alma, educadores transformadores y la conclusión. Después podemos dialogar un poco, pero ahora prefiero que seguimos con Alder y la doctora Guillermina. Gracias. Venida. Y bueno, ahora pues vamos a seguir con nuestro programa según lo pautado y lo definido. Ya nos dio, entonces hoy hacemos este proceso, todo los resultados gráficos de Delphi, de este proceso, con la responsabilidad y la anuencia de Alder para que pueda, compartir. Gudelio Crespo. Ujú. No está Alder, ¿verdad? Ay, no. Es Gudelio. Ah, perfecto. Entonces, Gudelio, bienvenido a Ajá. exponer. Sí, lo que pasa es que está, ya se conectó Alder. Ajá. Ya se conectó. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, justamente aquí. Porque él es el que tiene Los los, resultados.
Los Sí. datos, sí, hasta ahorita, pues llevaríamos. Ahorita él nos platica en qué estado está el asunto. Buenos días, estimado Alder. Bienvenido. Precisamente entraste cuando la agenda indica que usted nos va a dar su participación respecto a los resultados gráficos de Delphi. Y estamos anuentes Hola, aquí a escucharle. ¿qué tal? Buen día a todos. Disculpen la demora. Tuve problemas con mi equipo, pero estoy conectándome desde el teléfono y espero me escuchen bien. Sí, te oyes bien. Ok, voy a pasar a un lugar más estable para presentar mi... Perfecto. Ujú. Él nos va a platicar del número de encuestas que se resolvieron, número de Delfis, y vamos a ver si todavía estaban pendientes en el mismo grupo de Lotus Ajá. la gente porque estaba de vacaciones. Entonces, recién se les iba a aplicar el Delphi. Ujú. Vamos a ver si se logró o si no, en qué estado está el asunto. Ujú. Muchísimas El- gracias, doctora Guillermina, por sí, por esa explicación para los que no sabemos ¿cómo bien está el claro asunto? para qué se está aplicando el Delphi, exacto. Ujú, ujú. Bueno, además yo creo que es importante decir por qué aplicamos un Delphi, ¿no? Ujú, ujú, Em, Nos hemos dado cuenta a raíz de todas las discusiones que se han hecho sobre educación, que casi todas están coincidiendo en las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dicen? Como educación, estamos de acuerdo en qué es lo que va hacia el futuro, sí, aunque digamos, si no va a ser exactamente la misma educación ahorita hacia el futuro, porque no en el presente no es conveniente el desarrollo de una educación para el futuro si no hay elementos de visión prospectiva. Entonces, la idea de Delphi fue aplicarlo tanto a docentes como a los colegas que están trabajando la visión prospectiva. ¿Qué ujú, tipo de educación tendríamos al 250, al 2050? ¿Sí? Y qué problemas estaríamos detectando ahorita. Ajá. Entonces, un Delphi no es un cuestionario, es una serie de elementos que nos dan afirmaciones, ¿sí? O por ejemplo, la educación debe ser humanista, ahorita, tal vez al 2030 o tal vez al 2050 o seguro que al 2050. Entonces son tres elementos que van platicando sobre qué afirmación podría ser la más correcta hacia ese rumbo. Obviamente la visión prospectivista es muy importante aquí porque son los que han trabajado más esto. Entonces vamos a ver cuál fue el resultado de esta parte. Y claro, los docentes también han sido fundamentales para saber qué problemas ya están detectando. No es lo mismo un cuestionario, apenas ayer, y seguramente lo voy a compartir con todo el grupo, les mandé lo que sí hicimos de cuestionario en Tabasco, en la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco. Allí mi hermana estuvo trabajando mucho tiempo, fue inclusive administradora, y ya está jubilada, pero le han pedido entrevistas, conferencias, y se le ocurrió pedirme un cuestionario para aplicarlo a tres grupos de alumnos de tres carreras diferentes, sobre todo estas carreras que le llaman de artes, ¿no? Entonces, idiomas, educación, comunicación. Es carreras que ya China suprimió de todas las universidades. Entonces, es bien interesante. Y em, aplicó el cuestionario, lo trabajamos acá, mi otra hija
y me acompañaba a procesar estos tipos de herramientas y entonces las procesó en estos días y ayer me las mandó para que pues las tuvieran al alcance el grupo y si es necesario, evidentemente yo creo que sí, distribuirla con los demás colegas del grupo. Entonces tenemos esa visión que me está preocupando muchísimo Gracias. estos jóvenes que están pensando ya estando en una carrera universitaria, hacia dónde quieren ir, qué es lo que es su destino y realmente es impresionante lo que de repente están contestando, pese a que están pues emocionados porque ya están en la universidad, pero sus respuestas son a veces muy duras, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que piensan ellos, que pensarán los que no tienen chamba, los que no están encontrando trabajo o em, otro tipo de grupos. Pasó algo horrible en esta semana con un muchacho que fue a matar gente a la pirámide de la Luna en Sí. Teotihuacán. Ujú. Entonces, bueno, la conclusión es que era un psicótico, copycat, imitador de la corriente del crimen, ¿no? Y así sucesivamente. Ayer, mi nieto de 8 años lo disfrazaron de gatito y anduvo todo el tiempo disfrazado de gato en la escuela. Y dice, le dije, ¿qué te dijeron? Todo el tiempo me decían que era un terián. Mm. ¿Qué es un terián? Pues es alguien que se disfraza de animal Alex. y se cree animal, ¿no? Sí, Entonces, imagínense cómo estarán las cosas allá afuera con los jóvenes. sí. Bien, pues creo que Alder ya está, ya lograste conexión, Alder. Ya, muchas Ya gracias por el tiempo. Si gustan, puedo empezar, adelante, Sí, puedo ir por favor. compartiendo. Gracias sí, a ya todos. puedes. Ajá, Una pregunta, puedes compartir. ¿todos tuvieron acceso a este Delphi? ¿Todos lo conocen? Creo que sí, ¿verdad? Los que están presentes, creo que sí, la mayoría lo contestaron. No, Ok. no. De Sí, todos modos, quiero dejar en el chat el, el link al estudio. Para los que Ujú. no hayan tenido oportunidad, pueden ingresar en cualquier momento. El estudio sigue abierto. Lo montamos sobre un Google Forms. Entonces, ahí pudieran consultarlo y, de ser así, contestarlo. sí, Como mencionaban, ahorita esta primera etapa abarca, digamos, la socialización a, a colegas, a contactos, digamos, cercanos a esta fundación y a, digamos, estas instituciones, ¿no? Que están cercanas a la rectora Guillermina, a esta Jan. es- Pero en la siguiente etapa ya avanzamos tuvimos por ahí una dependencia de un tema de privacidad de los datos que pedía Lotus. Lotus pues maneja a varias universidades y al momento de solicitar a través del formulario datos de contacto o datos personales de docentes o administrativos, era necesaria tener ese respaldo, digamos, a nivel de sobre el aviso de privacidad y normativas que pedían. Y como mencionan, pues también se cruzaron algunos cierres de periodos vacacionales, los cuales también dificultaban un poco la distribución del instrumento. Pero esperamos sí contar con esta segunda etapa o segundo alcance para tener un mayor, digamos, una mayor dimensión en cuanto al análisis de las respuestas. A ver, voy a intentar compartir de nuevo. Sí, ya estás con el derecho a compartir. De acuerdo. Sobre todo, el que no tenía habilitado el permiso en Zoom soy yo. ahí va. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ah,
parecía y que estaba apareciendo, pero ahorita vemos tu teléfono. Ah, ok, justo es eso. Estoy en mi dispositivo móvil, entonces van a ver mi formato seguramente en vertical. Este es Perfecto. el estudio Delphi. Como decía, lo decimos en un Forms. Este es la introducción, el objetivo que busca. ¿Qué respuesta estamos intentando indagar o resolver? Es qué cambios necesita ahora la educación frente a la inteligencia artificial hacia el 2050. Eh, las afirmaciones pues se fueron en tres valores, representando el uno, una afirmación de no es así, el número dos representa el tal vez y el número tres representa el sin duda. Y en este caso los datos que pedimos previo a pasar a las afirmaciones son el nombre, institución donde está laborando, el nivel, el lugar de residencia y comenzamos con las afirmaciones, cerrando con algunas preguntas abiertas. Son cuatro, ¿no? Eh, Dicho esto, voy a pasar ya a los slides. Ahorita me voy a enfocar solamente en... creo que ahí ya se puede. Voy a hacer un poco de zoom para que no esté tan pequeño. Básicamente, los participantes en esta primera etapa fueron 139 respuestas seguidas. Afirmaciones fueron 22 afirmaciones y el horizonte de tiempo está sobre el 2026, 2036 y hacia el 2050. Preguntas abiertas o cualitativas fueron 4 y digamos que estos ejes que dominan el escenario hacia el 2050 son la IA como aliada y no como sustituta, el docente como esta figura de facilitador o mentor y aprendizaje basado en proyectos y problemas complejos. También otro eje sería el humanismo, ética y pensamiento crítico. Este es el panorama general y voy a pasar ya a un porcentaje de cómo se fueron distribuyendo estas respuestas en las afirmaciones. Hacia el 2026, el 48% contestó no es así, y de ahí fue hacia el menor, el tal vez, con un 31%, y un 20% esta afirmación de sin duda. Y hacia, como vamos abriendo el panorama de tiempo, pues se va ampliando esta noción del número 3, de sin duda, alcanzando el 50% hacia el 2020, 2050 y versus un 20% que teníamos en este año, ¿no? De 2026. Eh, en resumen, pues la incertidumbre cae mientras crece el acuerdo de, de estas posturas. Y en promedio, pues hacia el 2050, pues tenemos un 2.43, que es lo más cercano al 3, ¿no? Voy a irme a este mapa de calor. Aquí nos ayudaría entendiendo que entre más azul se encuentra el resultado, con mayor afirmación se encuentra la afirmación, ¿no? Con mayor aprobación, perdón. Aquí algunas de las afirmaciones. El futuro del trabajo estará determinado por la IA, el enfoque en la solución de problemas. Digamos que es de mayor a menor acuerdo según este mapa de calor. Igual les voy a compartir este PowerPoint para que lo puedan revisar con más detalle. Esta me falta trabajarla todavía un poco más en cuanto a representarlo de forma gráfica los ejes de color. Pero aquí voy a cerrar con este slide, ¿no? ¿Qué visualizan como obstáculos actuales? La actualización del perfil docente, es decir, como la adopción de estas herramientas, eh, el avance o yo lo entiendo como la velocidad con la que la IA va evolucionando y va cambiando realmente, o sea, de pronto en 6 meses o en un plazo menor de un año, salen nuevas herramientas, salen nuevos modelos
y pareciera que se van haciendo obsoletos los que íbamos conociendo o con los que íbamos iterando, ¿no? A nivel personal, yo he trabajado con algunas herramientas que me ayudan en la parte del código y sí me ha sorprendido mucho de que de repente pensamos que un camino es una herramienta que sacó AWS y de repente en 3 meses ya sale otro modelo que lo va sustituyendo. Y a veces también algo que he aprendido es que no siempre una versión nueva significa una versión nueva de un modelo, no significa siempre que sea mejor que la anterior, ¿no? Hay muchos factores que son velocidad, número de tokens o número de componentes para analizar una problemática. Y también hay que ser hay que aplicar mucho criterio en el tipo de Ujú. eh, respuesta o tipo de proyecto que queremos atender mediante la IA, ya que pudiéramos estar haciendo un eh, desperdicio, digamos, o dando mucha vuelta si ocupamos un modelo muy robusto para soluciones muy sencillas que buscamos que no requieren o no implican tanta multiplicación de factores. Eso es como de forma personal y como un paréntesis, Sí, claro. que no nos vayamos con la idea de que estoy usando siempre el mejor modelo. Muchas veces no necesitamos esa última versión y con unas versiones más austeras podemos cumplir con las metas, ¿no? Motivación y atención, eso se sigue viendo como un obstáculo. Recordemos que cada vez eh, pareciera que nos cuesta más trabajo mantener la atención, sobre todo de una generación que son las más jóvenes, en donde es muy fácil perder esta atención debido al tipo de atención a través de las redes o de esta búsqueda de la dopamina, que es lo que nos mantiene ahí pegados, ¿no? O atentos. Cambio y resistencia, igual de forma generacional, pudiera ser o leerse como esta resistencia a seguir actualizándose, a seguir siendo explorador o curioso y adoptarlo en la vida cotidiana. Y recursos e infraestructura, pues finalmente sí, también lo leo como ciertos monopolios que están regresando al caso de AWS, pues he sabido que han dedicado una buena inversión en ciertos modelos, ¿no? Incluidos el de cloud, en donde, pues, gracias a esa inversión millonaria, pues, les dan la capacidad de seguir expandiendo sus modelos y renovándose. Entonces, creo que a nivel de recursos e infraestructura, pues sí es muy élite o pareciera que se encamina hacia esa parte de la privacidad, ¿no? El sector privado. En cuanto a conocimientos básicos, pues esta alfabetización del digital, que viene, yo diría, heredada de esta idea de transformación digital, que fue más o menos como hace 10 años, ¿no? 2010 más o menos, en donde era subirte al barco como empresa, de modificar procesos, modificar flujos, y pues creo que es parte de esta alfabetización, ¿no? Como que yo lo entiendo como esta parte de la IA, pues es un grado más maduro quizá de una digitalización corporativa y también a nivel escolar. Y pues bueno, creo que aquí el tema ya es más en cuanto a ética y valores, pensamiento crítico, adaptabilidad, más como soft skills o estas habilidades blandas que también es importante eh, no soltar y hacer concientizar mucho, ¿no? Que toda esa tecnología pues necesita esta parte, la contraparte humana, entre comillas, y yo lo leo como este pensamiento crítico que seguimos teniendo nosotros como cultura eh, con valores o con ciertas perspectivas de ética. El futuro deseable hacia el 2050, pues esta educación humanizada es la que más tiene mención, la IA como aliada, inclusión y equidad, lifelong learning y pensamiento crítico. Y por último, el rol docente, la IA como herramienta integrada,
humanismo y valores. Se repite un poco el tema de la parte de la ética y la parte de las soft skills. En personalización, ahí no sé si se refieran más como a esta parte de las redes o la burbuja que nosotros creamos en cuanto a intereses, el pack que nosotros le metemos con nuestra búsqueda en nuestro perfil. Sí lo leo yo como este internet personalizado, ¿no? O estas herramientas que parecieran que nos confirman todo el tiempo quiénes somos. Y pues bueno, el docente como facilitador, de nuevo, creo que es algo que recalca mucho. Y pues les puedo compartir este material para que puedan eh, analizarlo con más profundidad. Es lo que traigo. Muchas gracias. Ujú. Gracias, estimado Alder. Realmente interesante, pero sí quisiéramos, porque el tamaño y la dimensión de lo como se presenta queda muy chiquitito. Entonces, Sí, agradeceríamos mucho que nos hagas llegar eh, esta, este análisis que has presentado y como parte y soporte de este proceso nos da ahorita la doctora Guillermina toda la información referente a cómo ha sido el método de trabajo y tareas grupales e individuales que se llevaron. Ya explicaba al principio algo acerca de los grupos metas, pero doctora Guillermina, usted siempre una cátedra abierta, muy realimentadora de procesos. Entonces, bienvenidas a darnos hoy este proceso metodológico y cómo fueron los procesos de recopilación de información y tareas grupales. Gracias. Ujú. Muy bien, bueno, pues empezamos con el grupo inicial de la primera fase del curso de Jan. Desafortunadamente no todos tuvieron un seguimiento por distintas situaciones, porque realmente interesados en educación sí estaban todos, porque de alguna manera todos estaban trabajando en lo mismo. Ahora, em, no podrían, no, la idea no era detenernos, sino seguir adelante con los que pudieran apoyarnos y de alguna manera, qué es lo que, a partir del apoyo, hacia dónde más podríamos ir, cuál sería la distancia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el trabajo en este caso de Alder fue sumamente importante porque de alguna manera nosotros no teníamos ni la capacidad ni la tecnología que tiene Alder para poderlo manejar. Entonces, bueno, estuvimos trabajando durante un tiempo para que Alder, que es, él trabaja en Lotus, nos apoyaran como Lotus, ¿no? Finalmente sí lo conseguimos y entonces el apoyo de nuestra parte de la Red Mexicana de Futuros, el apoyo de Lotus de Alder, el apoyo de la vicepresidencia de la Federación de Estudios de Futuros y la misma FEP, obviamente tuvo un reforzamiento muy importante con esas, pues la garantía de esas asociaciones, que es importante cuando la gente recibe, por ejemplo, un documento de estos, ¿no? No todos contestan un Delphi. Sí, algunos le tienen mucha desconfianza, otros pues les da flojera, otros, pues hay distintas circunstancias. Entonces, ¿cuál era el sentido? Estuvimos haciendo planteamientos diversos durante el curso, de acuerdo con la gente y el entusiasmo que tenían o la ida y vuelta de lo mismo, ¿no? Y finalmente estuvimos llegando a este tipo de situación. Hay una serie de elementos que ya se han detectado en la ausencia en las discusiones sobre educación.
todo el mundo está discutiendo sobre educación. Por todos lados dicen que educación es lo más importante, educación es la clave, sin futuro, sin educación no hay futuro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, en un primer momento, el asunto era detectar qué era lo que estaban pensando muchos colegas, sobre todo prospectivistas y docentes, con respecto a una educación hacia el 2050, que lo estábamos poniendo como una de las metas, no podemos hacerlas tan cercanas, ¿no? Entonces, dividimos este Delphi precisamente en esa etapa. Y la idea, siempre empezamos por lo más modesto y acabamos con acciones bastante más amplias, ¿no? Ya el haber logrado 139 respuestas del Delphi y respuestas de gente de primer nivel, muchos de ellos, ¿no? Entonces, y la mayor parte, obviamente, prospectivistas. Muy importante esta parte porque son los que están en el juego cotidiano de ver qué está pasando con la educación. Entonces, sale como resultado este Delphi. Alder nos va a ayudar en esta parte, en la parte tecnológica, que es una ayuda tremenda porque era más fácil hacerlo, manejarlo y todo, como no se habían manejado antes, pues tan fácilmente los Delphis, a menos que tuvieran un aparato enorme como el que tenía, por ejemplo, Ted Gordon para el Millennium Project, ¿no? Entonces, bueno, esto llegamos a esta conclusión. Lo de Tabasco fue coincidencia, pero dije eso nos va a servir para empezar a integrar los resultados de lo que piensan los prospectivistas y los docentes con lo que están pensando los alumnos. ¿Qué nos va a dar como resultado? O sea, este tipo de gráficas que vamos a analizar, que vamos a platicar y intercambiar opiniones, pero no podemos quedarnos en la gráfica, según yo. Tenemos que ir más allá. ¿A qué tan más allá podemos ir? Una de las cuestiones que a mí me había preocupado y que la platiqué con el grupo en Petit Comité, el primer grupo, fue que darles a los alumnos o a los docentes elementos para que desarrollaran los aspectos urgentísimos frente a la situación de la IA. O sea, no manejar materias, sino manejar elementos que se les pudieran que sean fundamentales. Le empezamos a llamar a esto capabilidades. No es un término mío, es un término de una autora, pero es muy importante porque junta las dos palabras, tanto capacidades como habilidades. Por eso le llaman capabilidades. Estas capacidades son 6, decíamos. Llego después de muchos años, no solamente en este rato, a concluir que son prácticamente 6 capacidades fundamentales que nos van a ayudar a todo, hasta enfrentar la vida cotidiana a la vida laboral. Y estas capacidades son la cognitiva, que ya venimos desarrollando, pero ya ha quedado incompleta, donde tenemos que dar énfasis en el pensamiento crítico y en la resolución de problemas, y las otras inteligencias que serían la inteligencia emocional, fundamental en este momento, y sobre todo con tantos Terian y estos eh, chicos que están ya cayendo en estas situaciones, además de los que se está llevando el crimen organizado para ser sicarios, etcétera, etcétera. La situación está muy gruesa porque no hay elementos para que el chico pueda combatir, tener mejores trabajos, etcétera. Entonces vamos en cognitivo, emocional, corporal. Todos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, salud física, salud mental, resiliencia, de alguna manera también
elementos que nos van a dar capacidades de previsión y prevención en emergencias y desastres, etcétera. La otra, la otra inteligencia tecnológica para superar un poco lo que la IA nos va a dar. La otra inteligencia eh, mm, tecnológica sociocultural, porque somos elementos, somos parte de una comunidad y primero regional, donde nacimos, donde estamos, y la otra comunidad planetaria. Y la otra, la última inteligencia, una inteligencia que nos va a dar elementos de anticipación, capacidades para anticipar. Y esto nos va a dar con estos 6 inteligencias o capacidades, vamos a avanzar mucho hacia grandes posiciones en educación. ¿Cómo desarrollarlo? Con ejercicios, con una serie de recomendaciones de ejercicios. Eso es, yo creo que el gran, pues el gran final, digamos, de la parte educativa. Desarrollar precisamente esto a través de inteligencia artificial, a través de cómo manejar estas capacidades, cómo desarrollarlas, porque no las tenemos desarrolladas, por desgracia. Una que otra escuela lo hizo, una que otra maestra lo procuró, pero pues no se ha podido. Entonces, este es el asunto. Me dan un segundo, voy a tener que contestar porque no hay nadie en casa. Ujú. Bueno, hola hijo, estoy en un curso, por eso no te había contestado. Sí, termino a las 12, no sé si podíamos platicar ahí. Voy mejor, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ajá, ándale pues. Y ya me platicas cómo te fue. Sí, sí. Bueno, porfa, gracias. Bye. Perdón, es que tengo a todos los hijos fuera ya y, y andan todos preocupados porque no se me vea tan fea la barba. Este, entonces decía yo que la parte, el punto final, lo más importante es precisamente hacer una propuesta de documento o de un conjunto de ejercicios que vayan cubriendo estas capacidades, ¿sí? Porque esa es la forma que podemos dar una aportación importante, no quedarnos nada más en el análisis cuantitativo. Eso nos va a servir para reforzar y para decir, miren, estamos en el camino necesario que nos han pedido los docentes o estamos en el camino que puede ayudar a quitar la preocupación de los muchachos, ¿no? Dice Jan que lo relacionado con las habilidades humanas y todo, claro, es una parte fundamental en la parte cuando va uno trabajando, tanto la parte emocional como la parte corporal en donde uno tiene que trabajar esta parte, quererse uno mismo, cuidar su propio cuerpo y entender a los demás, ¿no? Y a los seres vivos y al medio ambiente y todo. Tiene que venir necesariamente todo esto en estas capacidades. Y pues el producto final para entregar algo concreto sería precisamente este documento que podría ser virtual, que podría ser, no sé, a lo mejor los colegas Eduardo y María Elena, si
si siguen emocionados con nosotros y con el proyecto, pues lo pueden hacer a través de Yo Aprendo, ¿verdad? A través de estos también instrumentos que los manejan maravillosamente. Entonces, esa es un poco la idea. De lo contrario, pues no hay problema, estamos sobre el asunto y que los Delfis y las entrevistas nos va a dar elementos para ello. Claro, todos estos elementos que tanto han preocupado a Jan de los seres vivos, el cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, es clave. Son cosas que ahora ya se está hablando de ellas, pero que se habían dejado abandonadas y son fundamentales, fundamentales para todos. ¿Sí? Entonces, ese sería el asunto y ojalá que podamos, pues, terminar a la brevedad también. Ya empezaremos con el documento a partir de los resultados que ya tenemos y que de alguna manera seguiremos detectando en los jóvenes. Por eso la segunda parte del cuestionario de Alder que mencionó era pedirle también a los profesores que van a encuestar que también se encuestara a los alumnos y que se les pusiera un cuestionario específico, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí, Janet. Este, si tienen alguna duda, con todo gusto, la resolvemos. Gracias, doctora Guillermina, realmente muy instructivo. Y bueno, sí, cualquier consulta que el grupo, que los compañeros de hoy tengan, que se las hagan llegar o no las hagan llegar ahorita para poder dar ese espacio. Por ahora, antes eh, de continuar, bueno, tenemos eh, la diseminación y comunicación de los resultados, pero Sergio Sí, eh, sí, no pudo estar, no, no pidió puede una estar. disculpa porque tenía otra reunión, Ujú. pero prácticamente iba a decir lo mismo que acabamos de explicar. No Ok, sé también si se quiera ¿no? otra. Abrimos el espacio para que si tenemos preguntas, compañeros todos, unos minutitos. Ujú. Hola, buenos días. Eh, ¿Tendrán esa encuesta, resultados de esa encuesta de la gente de Tabasco para ver lo que dicen los jóvenes? Sí, y la idea sería mandárselas para que vean el procesamiento que hizo mi hija. Como apenas fue ayer en la tarde, ya no se las mandé a todos, nada más base a dar a conocer a Jan y a la gente del grupo base para que supieran que también ya existe y que ya contamos con eso. Entonces, te la puedo mandar, Eduardo. Bueno, con todo gusto se las mando a Martita Balcázar y a ustedes dos, con todo gusto, ¿eh? Ujú. Para que, Y gracias. Es para dimensionar lo que piensan los jóvenes. Muchas gracias. sí, esta es una situación, por ejemplo, como es Tabasco, y Tabasco es uno de los estados más significativos porque fue donde nació el presidente pasado. Y se han descubierto cosas verdaderamente terribles de casos de corrupción y de situaciones muy duras. Entonces, imagínate lo que piensan los niños de su estado. Allí encuentras, es horrible, está tremendo, es un asco y ¿cómo recuperas ese estado? Si todos piensan que es un asco y que ya no tiene remedio, etcétera, ¿no? Y esa pregunta se las paso. La pregunta era, ¿cómo sientes tu estado? Ujú. ¿Cómo sientes? Porque si le dices cómo piensas, pues sí te hacen un razonamiento. Pero si dices cómo sientes, es cuando realmente sacan a flor lo que sienten, ¿no? Y entonces, ¿cómo sientes tu estado? El otro es, ¿cómo sientes tu país? ¿Sí? Otra pregunta. Y entonces te van dando elementos
para ver cómo precisamente se están sintiendo. Y si eres un muchacho que estudiaste comunicación, ¿cómo le vas a hacer para recuperar algo que sientes, ¿no? Que sientes a tu estado mal, pésimo, horrible, ¿no? Entonces, necesitan elementos para entender que sí pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Es entre otras preguntas. Obviamente las edades, la carrera, lo que piensan hacer. Incluso tenemos preguntas personales de piensas si tienes parejas y si piensan tener gatijos o perrijos, este, eh, porque ahora es la moda, ¿no? Ya no es tener hijos, sino pues perritos y gatitos, mascotas. Entonces, ya es un poco el asunto. Y claro, claro que los derechos humanos para todos vendrían acá, porque lo verías en la situación de sí quiero tener perritos, sí quiero tener gatitos, ¿no? Todavía quiero, necesito amar, necesito esa compañía, necesito la mascota, etcétera. Es que tiene otro significado que está teniendo, pues ahora, porque las parejas ya no quieren tener hijos, ya no se quieren comprometer. Está la situación muy difícil, ¿no? Acá. Entonces, son algún tipo de las preguntas que me acuerdo así de memoria. Pero con todo gusto, terminando la sesión, yo se los mando por correo. Ajá. Martita, está Gracias, levantando la mano, le damos la palabra. Ya. gracias. Muchas Ah, gracias, doctora Guillermina y compañeros. Pues yo creo que la situación de la juventud no es distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Colombia y especialmente en este momento en el norte del Cauca. Lástima que yo no he podido estar por muchos motivos, por eso quise reconectarme hoy, pero lo que usted acaba de manifestar y lo que acaba de presentar el compañero Alder es muy interesante y muy triste también. Acá tenemos en este momento, quiero comentar esto, no sé si vaya al caso. El problema que tenemos acá en el norte del Cauca básicamente son las pandillas juveniles, ¿ya? Pero ahí el problema está es que están influenciados por los grupos armados que quedan cerca a las cabeceras de los municipios. Y hay otra situación allí, es el querer vivir sabroso, bueno, pero sin hacer nada, sin trabajar. Es decir, no hay lo que usted decía ahorita, doctora, no hay como una visión de futuro ni un proyecto de vida. Así usted le hable de la manera que le habla, ujú. por ejemplo, están haciendo resocialización de algunos muchachos, vuelven y se salen. Bueno, eso es una locura, la cosa más macha. Hemos tenido en estos días, en estos 2 meses, genocidios. Han habido, sobre todo un municipio que se llama Guachené, está acabado. Puerto Tejada, mi municipio, está también en la misma, bueno, todos los norte. Y sobre todo lo que uno le llama la atención es, por eso yo colocaba que los enfoques de la parte étnica también, porque es que a veces las leyes que tienen o la cosmovisión o las costumbres, la parte cultural de algunas etnias de pronto merma un poquito la situación, pero hay otras que están en peores condiciones. En ese caso yo estaría hablando de los afrodescendientes del norte del Cauca. Es desesperanzador, sinceramente, la situación que estamos viviendo y angustiosa. Y pues la parte de violencia, pues no, no, eso desde que expusimos la primera vez, cuando con Llano, creo que fue otra fase que tuvimos, la situación no ha cambiado, no ha cambiado absolutamente, pero lo que usted comenta acerca de los jóvenes sí es algo que verdaderamente sería bueno. Yo podría, si ustedes consideran, yo podría aplicar algunas encuestas de esas acá en algunos colegios, sobre todo en colegios con los de grado 11 puede ser, y profesores también. Mm, Se puede hacer, yo puedo contribuir en eso, yo no, porque sinceramente es muy triste lo que está pasando con la juventud. Muy triste. totalmente. Sí, y necesitamos como que
apoyarla porque además no se dejan y pierden mucho su sentido de futuro. Ya ellos piensan que no hay futuro, por eso vivir la vida ahorita y se meten a sicarios, se meten a robar, a matar. Aquí se han multiplicado los feminicidios de una forma brutal, ¿no? Entonces ahorita estaban diciendo la encuesta del INEGI cómo se sentían la gente en la calle. Dice, hay tres lugares, el cajero, subir a un transporte y en la calle. Entonces, los tres lugares donde va muchísima gente. Hay em, casos de acoso en el metro, en lugares donde hay mucha gente, ¿no? eh, este, aquí hay una estación que llamamos Pantitlán, que ya es popular porque está siempre llenísima de gente. Y entonces toda la gente va pegada a la otra. Entonces imagínense todo lo que hay de problemas con eso, ¿no? Entonces sí, necesitamos hacer algo. Y yo creo que no tienen herramientas para poder salir adelante. Les damos las herramientas que podamos para que puedan salir adelante y entonces esa es realmente la idea de ir integrando un texto entre todos o base que pudiéramos difundir para que los muchachos pudieran hacer algo importante ya de su vida y no pues desesperados, ¿no? Acá decimos, los ninis, existen los ninis. ¿Quiénes son los ninis? Los que ni estudian ni trabajan, pero sí están recogiendo la limosna que les da el gobierno cada 2 meses. Es verdaderamente el colmo, ¿no? Y lo demás, pues, se dedican ahí a robar, a pasear, a ver el fútbol, etcétera. Horrible, horrible. Udelio, perdón. Adelante. Gracias, doctora. Excelente trabajo el que presentaron, una iniciativa única. Quería referirme, doctora, voy a combinar un poco lo que presentó Alder y lo que usted nos expuso, ¿no? Ujú, A pesar de que se veía muy pequeño, como dice Janet, logré apreciar ciertas cosas importantes, ¿no? El futuro que se espera, las percepciones de los participantes apunta hacia una educación mucho más humanizada. A pesar del avance de la inteligencia artificial, no perder de vista que somos humanos y que debemos seguir permaneciendo humanos, y aunque la tecnología se integre de múltiples formas, no perdamos siempre la perspectiva. Quiero hacer un comentario. Acá en el Perú, en el año 2014, se reformó la ley universitaria. Voy a hablar solo del sector universitario, que es donde yo me defiendo. Hubo una reforma a la ley y a partir de 2014 hacia adelante se le pidió a todas las universidades que se relicenciaran, se volvieran a licenciar, que cumplieran con unas condiciones mínimas de calidad para poder tener de nuevo la licencia para operar como tal, como universidades. Todas, por supuesto, se pusieron a derecho, algunas no pudieron hacerlo y perdieron la licencia, pero la gran mayoría lo logró. Por supuesto, los parámetros, digamos, para dar la licencia tenían que ver con la docencia, con la investigación, con todos los aspectos que manejan las universidades, entre ellos, por supuesto, la parte tecnológica. Las universidades tenían que cumplir con ciertos parámetros tecnológicos, debían contar con una plataforma tecnológica que sirviera de enlace para toda la comunidad universitaria. Y bueno, pasaron los años y llegó lo de la pandemia. Las universidades estaban como ya preparadas a raíz de este proceso de licenciamiento para recibir ese golpe de la pandemia cuando todos nos fuimos a nuestras casas a estudiar y a enseñar desde nuestras casas. No agarró por sorpresa porque precisamente todas las universidades estaban en ese proceso. Estamos hablando del año 2019, 2020, cuando ocurrió lo de la pandemia. Las plataformas se han ido mejorando, se han ido optimizando aceleradamente y están integrando ya, por supuesto, la inteligencia artificial. En este momento tenemos un ecosistema educativo donde está el docente, está el estudiante, pero también está esa gran plataforma que de alguna manera apoya el proceso. Pero esa plataforma está agarrando cada vez más cuerpo.
Y el docente se está volviendo un poco lo que decía Alder en las encuestas, más facilitador, más guía que docente propiamente dicho. Y cuidado con eso. El rol del docente no debe limitarse a facilitar o a guiar. Hay que desarrollar pensamiento crítico, inteligencia emocional, además de los aspectos técnicos que corresponda a cada uno de los cursos que le toca a cualquier docente. Hay que hablar, hay que tocar lo humanístico. Todo lo que nos comentaba Jan, Martita, el mismo Alder, Eduardo en el chat, hay que cumplirlo. Hay que promover la equidad, hay que promover la igualdad, hay que proteger el ambiente, hay que proteger los animales, hay que cuidar a las personas mayores. Todo eso hay que promoverlo y el profesor, el docente no puede ser simplemente un guía, tiene que realmente llevar el proceso, aunque la herramienta avance lo más que pueda y ocupe cada vez más escenario. No perder eso nunca de vista. El futuro ya lo estamos viendo hoy. Y día a día, pues vemos cómo aceleradamente todas estas tecnologías se van incorporando en la vida diaria, pero no perdamos ese orden. Creo que en esas primeras 139 encuestas que mostró Alder, la preocupación va hacia ese lado, va hacia ese lado. Gracias, doctora, y gracias a todos por esta brillante jornada de hoy. Sí, si me permites, Janet. Lo que pasa es que si no capacitas al docente, no tiene caso una, avanzar en una educación. Y el docente tiene miedo luego de capacitarse. Piensa que ya, si se empieza a capacitar, ya no está manejando su información ni nada, ¿no? Nosotros cambiábamos planes de estudio y al cambiar el plan de estudio cambiábamos los nombres, las materias, obviamente, ¿no? Y yo me acuerdo que un día llegó, teníamos como profesor al maestro Fernando Benítez, escritor, periodista, famosísimo y todo, en todo México. Llega y me dice, ¿y ahora cómo se llama mi materia? ¿Cómo se llama mi materia? Imagínate, ¿no? O sea, había cambio de plan. Entonces, igual, ¿cuántos profesores en la primaria, por ejemplo, pusieron ciencias sociales? Y había profesores que seguían dando geografía solamente, historia solamente, sociedad solamente. ¿Por qué? Porque no conocían las otras áreas. Entonces, el documento tendría que servir para ambos, ¿sí? Es para los tres elementos que un día nos puso Jan de duda. ¿Qué es el maestro? ¿Es un aprendiz? ¿Es un profesor o es un maestro? Las tres cosas, tienen que ser las tres cosas, pero tiene que aprender mucho todavía y aprender cada momento de lo que se está manejando. Sobre todo, se siente uno muy, muy cortado en la cuestión tecnológica, ¿sí? Nos dan clase ya los jóvenes, los niños nos dan clase de tecnología y pues los que ya tenemos más de 40 años, ya hay un estudio donde el cerebro dice que el cerebro va perdiendo habilidades después de los 40 años, las habilidades motoras que antes de los 40 años pues nos permiten nadar, ir en bicicleta, etcétera. Y ya después ya es dificilísimo, ¿verdad? Entonces, por ahí. Ay, perdón, Janet, ya te estoy dando aquí lata. No, Adelante. no, 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 doctora Guillermina, esto es este diálogo, como escribió Jan, democrático, inclusivo, tomando en cuenta todo el proceso precisamente de la inteligencia emocional que debemos manejar. Y usted está tocando aspectos que hemos dialogado en otras oportunidades. Sin embargo, el poder plantear este estudio en estos tres horizontes, 2026, 2036 y 2050, nos pone en un contexto realmente de evaluar lo que ha sucedido en el pasado, aún con todas los avances, las reformas que se han dado a través de los ministerios de educación, y la UNESCO se ha preocupado muchísimo por dar apoyo y guía para los temas de educación infantil. Sin embargo,
el desafío importante es poder llegar a las comunidades más vulnerables, ¿sí? A los más desposeídos, a cumplir las metas quizás idílicas que muchos colegas me dicen del sector agrícola, el tema, por ejemplo, del cumplimiento de poder llevar esa guía de los ODS, que no es una camisa de fuerza, es una guía voluntaria de poder instruir, de poder mejorar el acceso a todas las personas a un desarrollo realmente sostenible o sustentable, como se dice en México. Sin embargo, tenemos grandes desafíos dentro de este marco y es poder reducir esa brecha tan garrafal que existen entre los jóvenes que tienen acceso a la universidad, que sí tienen acceso a esas plataformas educativas, que tienen acceso a buenos educadores. Eh, porque tenemos aproximadamente un 40, un 45% de la población mundial sin esas fortalezas. Son los grupos más difíciles, son comunidades también muy pobres, con muchísimas desventajas. Y aquí se incluye dentro de esas desventajas, pues, docentes que no están realmente capacitados ni con la pedagogía para poder llegar a estos estudiantes, poder enseñar. Y voy a contar una experiencia que tuve precisamente la semana pasada con mis estudiantes de fisiología de los cultivos. Son jóvenes de 21, 22, quizás 23 años. Y algo que he percibido, y esto está generalizado en todo el grupo de estudiantes en este momento universitario, y esto debido a reuniones que hemos tenido entre las universidades, el TEC, la UNA, la UCR, ellos no tienen en este momento la capacidad de poder concentrarse, trabajar directamente en una película, en un documental, en una clase, porque en cuestión de 15 minutos, después de estar concentrado, empiezan a mirar el celular, a buscar distractores. Están constantemente, su mente está en constantemente búsqueda de algo que los mantenga eh, quizás despiertos, activos, fuera, porque si pierden interés, inmediatamente se buscan en el celular o en el aparato electrónico, también en la computadora, cualquier distractor, aun cuando ellos dicen, no, estoy pendiente de la clase. Entonces, dentro de las cartas o los programas de estudio se está incorporando el no uso del celular en el aula durante la clase, cosa que antes era solo déjenlo apagado o déjenlo en bajo volumen. Entonces, la coordinación de docencia nos ha solicitado a los docentes, por lo menos aquí en la UCR, que mantengamos a los estudiantes en raya, porque después hay precisamente ese proceso, ¿no? Ay, no escuché, no dijo, aun cuando está anotado. Otro tema fundamental en esta gran análisis que hay que incorporar es la desigualdad en los temas de capacitación, en los temas de género. Siempre las mujeres y las niñas tienen menos oportunidad. Y esto ha sido sobre todo más en los países vulnerables, Guatemala, Haití, eh, algunos como, por ejemplo, y en estas condiciones, Venezuela, en los últimos 20 años, las mujeres han tenido menos acceso a una educación, por muchas razones, sobre todo que tienen que ver a que los muchachos se iban a atender a los hombres, a atender marchas, X o Y situación, y las niñas a atender las cosas del hogar, a los papás, el abandono de muchos niños, porque los papás han migrado. Entonces, confluyen grandes factores y que se agravan a veces por falta de voluntad política, por sacar de los pensum de estudios las artes, la música, que son importantísimos para ese desarrollo cognitivo del ser humano. Entonces, y por supuesto la falta de financiación suficiente, oportuna y con voluntad política, ¿no? Eh, Creo que este estudio de Delphi nos va a dar orientación, pero sobre todo
debemos hacerlo internalizar. ¿Cuánto es el esfuerzo que tenemos que hacer para poder incrementar de esas deficiencias que hay y reducirlas, aumentando acciones, realmente buenas prácticas que vengan a dar la solución eficiente a toda la población mundial? Porque somos muchos, vamos a hacer más y esos más van a requerir mayor educación, pero mayor capacidad también de solucionar sus propios problemas, solucionar la situación a nivel de país, a nivel del territorio, poder tener la capacidad y el pensamiento crítico, como hace rato señalaba Gudelio, de poder afrontar y resolver los diferentes problemas que se vienen a nivel mundial, la escasez de recursos, el problema del agua, cada vez tenemos más aguas contaminadas, reducción de todo lo que son alimentos nutracéuticos que vienen a dar soporte a la vida, cómo mejorar, empezando por ahí, esa parte, ¿no? Disposición de alimentos. Se me sale a mi lado agrónomo, pero creo que es muy responsable poder asumir este enfoque y hacerlo llegar a quien lo merece y a quien lo necesita, estas respuestas y tomar conciencia. Y agradecerle a usted por esta, eh, y al grupo de educación y a todos los que han participado en este proceso tan importante desde el enfoque de educación, desde este tema tan clave para la vida y el desarrollo del ser humano, hablar de una calidad de vida. Ujú. Pero fíjate que tenemos que hacernos nuevas preguntas y otras Sí, preguntas, sí, porque sí. no es cómo quitarles el celular, sino cómo quitarles la adicción, porque se ha vuelto una adicción que obviamente es más atractivo que la clase que estás dando. Ujú. Entonces, ¿cómo quitarles la adicción? ¿No? Ese es el asunto. ¿Cómo quitarles el gusto por las papas Sabritas, ¿verdad? Y sustituirlo por semillas saludables? Entonces, pues todo eso es forma de ir planteando situaciones nuevas, ejercicios nuevos, cosas nuevas que les Sí. permitan, este, eh, Martita tiene levantada la mano. sí, Martita. Muchas gracias. Usted hablaba, doctora Guillermina, ahorita de los docentes. Yo creo que los docentes, algunos, tienen mucha resistencia a los cambios. Ujú, Entonces, habría que mirar unas estrategias muy bien diseñadas para que el maestro en realidad cambie, porque a veces tienen la oportunidad, la compañera Janet dice que pues los docentes, algunos tienen dificultades para poderse capacitar, pero por ejemplo en el caso, sigo hablando de mi región, acá hay una facilidad enorme de poder formarse, capacitarse el maestro, pero a veces, por ejemplo, es la resistencia. Un ejemplo muy palpable es, por ejemplo, yo estuve coordinando durante 3 años un proyecto en educación en 4 municipios del norte del Cauca. Y el problema con el maestro es la resistencia del pasar del PI al PEC o al PEA, como le llaman a veces, ¿sí? Proyecto educativo comunitario, que hay que pasar del PI. Ay, no, eso es mucho trabajo, no, yo no voy a dedicar tiempo fuera de mi clase porque no sé qué, esto, lo otro. Entonces, mire, no hay, sobre todo, compromiso con el maestro y no quieren investigar, no quieren ampliar su horizonte con, es decir, con los cambios que viene, porque tiene que darse, por ejemplo, si estamos hablando en el caso nuestro de consejos comunitarios y ya somos declarados municipios educadores, ¿qué hay que hacer? Cambiar el currículo. Pero los maestros se resisten a los cambios. ¿Por qué? Algunos, ¿no? Porque no quieren trabajar de más, sí, porque el maestro es como hora cátedra. Sonó el timbre a las 12 a la 1 y adiós te veo, no ama nada más. Entonces hay que mirar, hay que diseñar de manera muy hiladita allí, como se dice, cómo atraer a ese maestro, ¿no? Hacerle entender que hay que cambiar, que hay que estructurarse. Ahora, aquí hay algo muy importante que encontré con un documento precisamente de la UNESCO. Dice, están hablando de la cátedra de la historia
de África, cómo enseñar la historia de África. Ese es un documento que acaba de salir ahorita en el 26. Dice, para transformar la educación, es decir, construir sistemas educativos que brinden a los estudiantes conocimientos y habilidades, valores y actitudes necesarios para construir futuros pacíficos para todos, basados en la justicia social, económica y ambiental. Ese es uno de los propósitos que tiene con este proyecto que se llama Integrar la historia general de África en los sistemas educativos, la vía curricular. Es un documento maravilloso. Anoche nomás lo bajé. Se los puedo compartir. Muy interesante porque precisamente estábamos hablando es que yo estoy estudiando en este momento. Por eso fue una de las cosas por las cuales me tuve que retirar del grupo, porque estaba haciendo una maestría y precisamente hablábamos de África. Entonces yo le decía a la profesora decir que nosotros, la humanidad y sobre todo nosotros que tenemos ascendencia africana y los demás también. Es decir, estamos en deuda en conocer verdaderamente la historia maravillosa que tiene África. Y no solamente, porque siempre pasan en la parte negativa, la guerra, bueno, si hambruna, sí, sí lo hay, pero hay partes y hay ciudades que son unas verdaderas metrópolis. Entonces, hay una cosa que nosotros estamos en deuda en no reconocer la historia del otro, ¿ya? Entonces, eh, pero yo quería referir más que todo, profe, señora doctora Guillermina, era a la parte que hay que hilar muy delgadita, como decimos nosotros acá, referente al interés que debe tener el docente con los cambios que se tienen que dar. Utilizar la IA se puede utilizar, sí, pero hay que saberla y como decían los compañeros, sí, con pensamiento crítico, sí, porque es una aliada muy importante para uno. Sí. Sí, nos estamos encontrando con una generación de docentes que tiene mucho miedo al cambio, no nada más el que no quiera hacerlo, sino tiene miedo y se resiste precisamente por eso, por ese temor al cambio. ¿Cómo me van a decir que lo que he venido enseñando no sirve para nada? ¿Sí? Y entonces, pues obviamente, este temor los hace resistirse a todo tipo de cambio. Es tremenda esta parte de un docente que si no se modifica, pues va a estar muy atrasado. Y otra cuestión, por eso decía yo que nos ha tocado el momento muy difícil, la parte tecnológica, ¿sí? Porque decíamos, si el cerebro ya de los 40 en adelante no está funcionando para actividades motoras, ¿no? Entonces quiere decir que ya no vamos a aprender fácilmente todo lo que hay acá que saber, ¿no? Y que se aprende en menor edad y a una velocidad maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener que hacer, pues, compañeros con los propios niños tecnológicos. Te- Se nos tiene que ocurrir algo, se nos tiene que ocurrir algo y que, bueno, que aprecien lo que todavía algunos, pues, ancianos tienen como experiencia y que esa experiencia ha servido para mucho, ¿no? Como la experiencia de los campesinos, la experiencia de la gente que ha trabajado durante muchos años. Es más, allí es donde viene el empuje de los conocimientos ancestrales, ¿verdad? Y que se han desaprovechado, pero otra vez podemos volver a ello, ¿verdad? Es un trabajo importante. Un No sé. ejemplo, perdón, un ejemplo de eso, hay un programa por acá, un proyecto en educación que se llama Abuelos a la Escuela. Ay, Es no. tan interesante, le cuento, ese es un proyecto muy interesante, Abuelos a la Escuela, y se integra mucho a la parte en educativa, ¿no? Precisamente rescatando todos esos saberes y conocimientos y prácticas de los mayores y las mayoras. Ajá. Maravilloso. Es una de las cuestiones que debe ser fundamental para la parte educativa, para la escuela del 2050. Muy bien. Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí, que es muy interesante la reflexión, pero
Sí, creo que hay algunos matices, em, porque por ejemplo, la inteligencia artificial, eso hay que gobernarla, y para gobernarla se necesita la inteligencia. Entonces, una persona puede ser muy buena consumiendo dibujitos, ¿ah? Reels, memes, los jóvenes, pero otra cosa es que alguien tiene que gobernar, alguien tiene que preguntar, existe todo un trabajo de abstracción. Entonces eh, el trabajo cerebral, a menos que yo me implante un chip cerebral, ya tengo que estudiar. Entonces, si una persona tiene mayor capacidad de cognitiva, entonces se va a manejar mejor con la inteligencia artificial. Entonces, pero para eso se necesita otro tipo de educación. Eh, Creo que los padres del constructivismo o la obra, por ejemplo, de Paulo Freire, de la educación bancaria de la década del 60, creo que fueron como bien visionarios, porque Mm, Freire habló de la educación bancaria que uno no podía reproducir como de memoria en el alumno un conocimiento, sino que tiene que ser partícipe del conocimiento. Ujú. Y bueno, y la obra esto fue en la década de los 60, y yo creo que esa obra se viene a resurgir ahora bajo otro nombre, conectivismo puede ser, que es como la forma más contemporánea del constructivismo, que en realidad es construir el conocimiento, y eso lo hacen los países escandinavos que están en los primeros lugares de educación. Ujú. Pero en Latinoamérica tenemos mucho el dominio de la escuela conductista de educación, que es muy vertical, que es de memoria, sin participación, y eso es como bien complejo para los momentos que vivimos nosotros ahora, porque ahora se debería atender más a la colaboración. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo ya adulto, yo comencé a estudiar otra carrera, y por ejemplo, ingeniería en una universidad bien prestigiosa acá, y el profesor estaba haciendo los ejercicios de cálculo, ecuaciones diferenciales, derivadas integrales, pero uno le preguntaba para qué servía. El profesor no decía para qué servía, pero sí daba la fórmula, todo el procedimiento, pero no decía para qué servía. Y ese es un problema. Ese es el problema del conductismo, porque si él dice para qué es lo que sirve, entonces el estudiante conecta más con la realidad, porque dice ya, pero si ya hago la fórmula, sí, repito de memoria, pero yo no me cuestiono eso. Entonces, y eso va muy conectado con cuando se habla con el pensamiento crítico. Entonces, eh, también hay una base también de la aproximación pedagógica, y también veo que sobre los miedos del profesor que abordaba Marta, eh, creo que ese miedo se le va a tener que, entre comillas, quitar obligatoriamente, porque los estudiantes con el celular ya tienen directo conocimiento con los grandes conocimientos teóricos y académicos. Entonces el mismo hecho de que pueda quedar de ignorante ante los otros estudiantes va a ser obligatorio, que él por sí mismo va a tener que aprender, o se va a quedar en ridículo ante los demás. Y yo creo que eso va a ser un gatillante que él siempre va a querer estar como bien actualizado en en sus conocimientos, no porque más que porque tenga éticamente por que estar actualizado, sino que es por temor a la exposición pública, eh, creo. Entonces, vienen bien muchos desafíos, pero creo que al final el cerebro y la formación teórica potente siempre va a guiar las máquinas. Y por último, hay un estudio que salió hace poco, pero no me acuerdo exactamente la fuente, pero la puedo buscar,
que hace poco se le un estudio de Stanford, Estados Unidos, que decía sí, que los jóvenes están leyendo menos cada vez. Sin embargo, hay hay un grupo que está como en arriba de la escala social económica, que esos chicos ahora leen más, o Mm, sea, que están aprovechando la internet, todas estas nuevas tecnologías, pero para potenciar su cerebro, para leer más y interactúan más con inteligencia artificial, pero para, entre comillas, para hacer cosas buenas, o sea, no para jugar. Y entonces, y lo más probable que eso genere, que esa gente que consume más educación, eh, que se aumente una brecha de desigualdad con las otras personas porque los otros jóvenes no están leyendo. ujú, Y eso tiene como lógica, porque ellos saben más en conciencia la importancia de lo que es leer y estudiar en sus casas. Entonces van a poder gobernar más la inteligencia artificial. Entonces, por eso que es como bien, hay una serie de factores que hay que incluirlo en el análisis. Sí, se está leyendo menos, pero hay una minoría que está leyendo más. Entonces, esa minoría que lee más, se le está amplificando como los poderes después. Entonces, yo creo que ahí se va a generar más desigualdad. Eso todo sobre la mm. reflexión que quería hacer. Pues es la parte, Janet, donde dice Jan que tenemos que ser aprendices también, como docentes, aprendices en este momento, ¿no? Y después, pues sí, ir tomando nuestros otros papeles. Adelante ya. Janet, ya te estoy quitando la Sí, no, palabra. no, estaba aprobando lo que estaba diciendo Eduardo totalmente. Tenemos que reaprender, Ujú. hacer Al- esos ajustes en nuestro psiquis también y tener la humildad de aceptar como docentes eh, que tenemos que asumir el rol, subirnos en el patín que tenemos. Hace unos días, bueno, hace creo ya un mes, cuando eh, presentaban la importancia de cómo hacer el uso de herramientas de IA para la educación. Ay, no recuerdo el nombre, no sé si eh, que presentó un video en Notebook LM, muy bueno. Y ha sido una herramienta que yo la estoy utilizando desde el año pasado con mis estudiantes de la UCR y ellos están generando toda la información porque inmediatamente uno percibe, uno chequea si se da cuenta si fue generado por la IA o por sus propias palabras. Y me encanta porque cada vez más se enamoran de poder ser más críticos entre ellos. Y también tenemos que cambiar la forma en cómo enseñamos. Definitivamente ser proactivos, dinamizarnos, ¿sí? Generar procesos internos a nivel del aula que sean realmente participativos y no de miedo o de presión, sino generando esa aprendizaje sano, inclusivo y lleno de alegría, porque recuerdo que cuando estudié eh, con una alemana, Andrea Schlomboy, decía, el aprender haciendo es lo que realmente nos lleva a asumir con responsabilidad nuestras acciones del aprendizaje. Ese aprender haciendo nos hace ser mejor y creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita, desde este enfoque de desarrollo, de crecimiento, para poder formar seres humanos y formarnos todos con Ujú. una humanidad inclusiva y llena de valores, que es lo que queremos. Así es. Ujú. Ajá. Ah, Eduardo, sí, exactamente, aprender haciendo.
Esa es la vía, y totalmente. eh, es, es parte de lo que tenemos que fomentar y no seguir siendo el profesor de los papelitos o solo el proyector. Ujú. Quiere aprender, vamos a sembrar rábanos, vamos, y se hace en campo. Tenemos el suelo, hay que hacerlo. Hay que Aunque hacerlo. sea en una maceta, pero se hace. Muy bien. No, sí, desde ahí también, claro. Y bueno, quisiera, no sé si hay algún comentario. Jan, dime mi corazón, algún comentario que además de esta buena realimentación que hemos tenido todos, o cualquiera que quiera hacerlo, por favor. Si ya estamos todos, bueno, muy agradecidos, Ujú, realmente. Ajá, Martita. ujú. No, pues yo que me siento muy fortalecida y decir afortunada y bendecida de, sí, de estar aquí. Los he Oh, extrañado muchísimo, los he extrañado muchísimo, pero pues ha habido cosas que he tenido que priorizar, ¿sí? sí, Entre ellas la salud y me tienen, sí. como dicen, un encarte de un estudio que me tiene acá. Pero quisiera saber cómo puedo, lo que le decía la doctora Guillermina, cómo puedo apoyar desde acá, si se puede apoyar, porque en realidad sí sería muy bueno como conocer esta parte, porque es preocupante, preocupante es. Sí. Duele, Bueno, duele y preocupa. sí, tenemos el link para que puedas aplicarlo con los profesores. Ahora, Alder nos está dando también el del cuestionario, ¿verdad, Alder? Sí, Eso entendí también, que tenemos el del cuestionario. Entonces, creo que yo tengo tu correo, ¿verdad, Martita? Sí, sí, doctora. Entonces, Y bueno, felicitarlos por ese excelente trabajo, esa parte, la parte académica y lo que hizo Alder, pues no, me deja maravillada, no, yo no manejo nada de esas cuestiones. Ya nosotras, doctora Guillermina, no manejamos las cuestiones, totalmente. pero con ganas de seguir avanzando. Pero qué bueno que hay quien las maneja. Exacto, vale, toca la juventud, sí, sí, sí. Sí, bueno, de todas maneras, un abrazo y bueno, aquí estamos. Gracias. Allí con falencias, pero aquí estamos. Gracias. Chao. bueno, para todos, ese es el apoyo multidisciplinario de humanos que tenemos que darnos. Alder está haciendo un trabajo de apoyo fundamental Oh, con este pensamiento crítico y la doctora Guillermina guiando como un buen faro ese grupo de educación. Agradecer inmensamente a todos ustedes, agradecer a Jan este esfuerzo y ratifico y confirmo que es realmente la amalgamadora de grandes soluciones. Creo que en este momento tan importante para el planeta, para Madre Gaia, ser agentes de cambio, ser seres transformadores es clave. Jan, eres un ser de luz, eres un ser lleno de gran positividad. Creo importantísimo reconocerlo cada instante en que tenemos estos encuentros tan lindos, tan realimentadores y sobre todo que nos hace analizar nuestro yo, qué estoy haciendo yo y cómo lograr ese yo hacer transformaciones en el mundo. Y lo primero es en mi entorno más cercano, los seres que están conmigo, los seres que están trabajando a mi alrededor y empezando por mí, por supuesto, cada uno de nosotros. Eh, Agradecer también a cada uno de ustedes sus palabras, su pensamiento crítico, sus detalles oportunos cuando llegan. Esto queda grabado y yo sé que en unos años cuando lo veamos vamos a decir qué bueno y qué rico fue. Porque realmente creo que con esto vamos a lograr muchísimos avances a nivel del sector de educación y de todos los sectores, porque esa es la visión que tenemos. Fue Ética Visionaria, la Fundación Ética Visionaria quiere realmente marcar ese puente con las instituciones que deben imponer, hacer que se logre este cambio. Imponiendo no, sino haciéndolo inclusivo, con amor, con respeto. Y no más por hoy.
creo que ya hemos sido los... Sí, tranquilo, Alder. Muy bien, gracias. Realmente agradecerles a todos y bueno, poner nuestra música de cierre hoy. Hay que tejer. Jan, qué linda esta felicidad. Y un gran abrazo. Buen fin de semana y nos vemos en unos días.